Sí, el recording is on, lo escuchan. No sé si el círculo que dice rec lo ven. Eso quiere decir que está grabando. Les comento por qué. Porque si ustedes ven que yo arranco una clase y no estoy grabando, díganme, no estás grabando. Si yo puedo empezar a grabar. Dale. Javi Portillo, Javier, ¿estás dos veces? Sí. Me había quedado sin internet y volví a entrar. Se ve que No quedó importa. colgado la vez anterior. Ok, no hay ningún problema. Clase 1. Ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es eso? No, es que había desaparecido y se cerró. No sé. Bueno, arranco con lo que sería la clase 1 de la materia. Bienvenidos a Métodos Numéricos. De nuevo, somos Ulises Bussi y Javier Portillo, segundo cuatrimestre. Esta es la definición con la que ya se lo adelanté en la presentación de la materia, con las que les iba a romper mucho durante, por lo menos el principio del cuatrimestre. ¿Sí? Las primeras 4 clases las voy a empezar con esta definición, así se las llevan bien puesta. Un método numérico es un procedimiento que permite obtener de forma aproximada solución a un problema por medio de la aplicación de algoritmos. Sí, de nuevo, hago hincapié en esto de forma aproximada para que recuerden que cuando ustedes resuelven algo por un método numérico, no van a obtener una solución exacta en general. En casos muy particulares uno puede llegar, ¿sí?, a una solución exacta, pero en general la solución va a ser aproximada. ¿Sí? Eso quiere decir, de nuevo, repito, ¿sí?, no quiere decir que eso esté mal. ¿Sí? Una solución aproximada no es malo, siempre y cuando nosotros sepamos los rangos de validez. ¿Sí? En qué rango está aproximado, ¿sí?, para aplicar. ¿Sí? Tener un error del 10%, por ejemplo, por hablar de una cosa así, un error relativo, no sé si ustedes algo saben, si no lo vamos a presentar ahora en la clase, pero tener un error no quiere decir que esté mal necesariamente. ¿Sí? O sea, hay que sacarse de la cabeza el concepto de que un error es algo mal hecho. Muchas veces un error es algo indeseado o inevitable, nada más, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar resolviendo problemas, en general de forma aproximada, ¿sí? Lo único que nos va a interesar saber es qué tan aproximada es esa forma de resolver problemas, ¿sí? Porque no es lo mismo si yo te digo que para llegar a mi oficina tenés que entrar en el edificio Sport en la Universidad de Quilmes, doblar a la derecha y caminar 10 pasos, o te digo tenés que caminar entre 0 y 100 pasos, o entre 0 y 500. ¿Sí? Una cosa son 10 metros de la puerta y otra son 5 cuadras de la puerta. Así que de nuevo, lo que nos va a interesar saber es qué tan aproximado en general estamos intentando resolver un problema. Bueno, para empezar con las nociones de error, ¿sí? Que es un poquito lo que vamos a ver en la materia, no vamos a entrar en detalle ni nos vamos a poner muy estrictos, pero es importante que sepan de qué estamos hablando, ¿sí? Lo primero que quería hacer es definir qué es un error. Perdón, todos están viendo la pantalla, ¿no? Calculo que sí. Sí, porque estoy compartiendo. Sí. Bien. Quería definir lo que es. Genial. Un error es todo aquello que hace que nuestra representación de un objeto de estudio difiera de la realidad. Definición, libro de física. A lo que voy es, ¿sí?, nosotros vamos a tener un objeto de estudio, ¿sí?, un modelo, o como le quieran llamar. En realidad, o sea, nosotros vamos a tener un objeto de estudio en la vida real sobre el cual nosotros vamos a, de determinada manera, modelar, ¿sí?, o sacar una representación de ese objeto de estudio. ¿Sí? El objeto de estudio es algo en la vida real. Nosotros vamos a representarlo de una manera, con un modelo, con una ecuación matemática, con lo que fuera, ¿sí? Y ese modelo, ecuación matemática, lo que fuere, tiene aparejado consigo, ¿sí?, cosas que se alejan, que alejan nuestra representación, ¿sí?, de lo que es la realidad, ¿sí?, y que se nos meten porque a veces cuando uno pone modelos y esas cosas simplifica cuestiones que hacen que nuestra representación se aleje del comportamiento real del objeto, ¿sí? Esos son los errores. Todo lo que haga que nuestra representación, el comportamiento de nuestra representación se aleje del comportamiento real, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por poner un ejemplo, ustedes trabajan en caída libre, ¿sí?,
y hacen las cuentas para caída libre de una piedra tirada desde 30 metros. Hacen la cuenta de cuánto tiempo va a tardar en llegar al suelo, pero para hacer simples las cuentas, no consideran el rozamiento con el aire, que saben que el rozamiento con el aire suele ser proporcional a la velocidad, por ejemplo, o esas cosas. Entonces, esas cosas que no tienen en cuenta va a hacer que el resultado que nosotros encontremos difiera de la observación, si quieren, real. ¿Sí? Eso es un error. ¿Es malo eso? No. ¿Sí? Porque a veces a nosotros nos interesa saber el orden de un problema, ¿sí? Y no la magnitud exacta, ¿sí? O a veces nos interesa tener la magnitud exacta con un determinado rango de error porque lo consideramos aceptable. ¿Qué pasa? Nosotros, para tener la representación más fiel de cualquier problema, vamos a tener que empezar a considerar cada vez más variables, ¿sí? Y a veces eso hace las cuentas muy difíciles. Entonces, un modelo sencillo por ahí tiene un poco más de error, pero nos hace las cuentas fáciles y nos responde la pregunta, ¿sí? Si yo apunto con una piedra a 45 grados, ¿le pego al vidrio de mi vecino o le pego a la pared? Ahí no me va a interesar en qué centímetro le pego al vidrio del vecino. Perdón, vecino, pero no me va a interesar, o sea, es como una respuesta más discreta. Entonces, por ahí un modelo más sencillo me va a permitir resolver esa pregunta sin la necesidad de entrar en la exactitud de decir, en determinado sistema de coordenadas voy a estar parado en el tiempo tal, en la posición 0,6 milímetros. ¿Sí? No sé. O sea, vamos a querer un error en el rango de los centímetros, y no un error en el rango de los metros, ni un error en el rango de los milímetros para pegarle un piedrazo al vidrio del vecino. Ejemplo non santo, digámosle. ¿Se entiende la idea? Sí. Bien, genial. Bueno, gracias por contestar. Ahora, hablando de lo que son errores, ¿sí? Cuando nosotros hagamos una representación de un objeto de estudio, ¿sí? Digamos, y miremos un fenómeno que sucede con ese objeto de estudios, ¿sí? Vamos a tener un conjunto de errores que son los totales. Este conjunto de errores generalmente se puede dividir en dos grandes grupos. Uno son los errores de modelado, ¿sí? Y otros son los errores numéricos. Los errores de modelado vienen dados por las limitaciones de mi representación. Es esto que les digo, vas a considerar el rozamiento con el aire, vas a considerar que la forma no es regular, y entonces, no sé si estás, de nuevo, se me ocurrió lo de soltar una piedra, pero si la piedra no tiene, la piedra no tiene una forma regular, por ahí tiene otros fenómenos de rotación, además del de traslación, que va a causar, ¿sí? Que se comporte distinto a como uno espera. ¿Sí? Entonces, todas esas cuestiones entran dentro de lo que son errores de modelado. ¿Sí? La pregunta es, ¿hasta dónde vas a complejizar el modelo? ¿Sí? En función de qué tan buen resultado necesites en el momento. ¿Sí? A veces el costo de complejizar un modelo es muy grande comparado con si quieren, con la calidad la diferencia de calidad en la solución entre complejizarlo y no complejizarlo, ¿sí? Bueno, y los que más nos van a interesar a nosotros, que no son los errores de modelado, ¿sí? Son los errores numéricos en sí. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier método que nosotros usemos trae aparejado consigo un error del tipo numérico, ¿sí? Esto quiere decir que el método en sí no me va, de nuevo, no me va a dar una solución, no me va a dar una solución exacta, sino que me va a dar una solución aproximada, ¿sí? Y en general, dentro de lo que son los errores numéricos, hay dos grandes grupos. Uno es el de redondeo y otro es el de truncamiento. El error de redondeo viene dado con el hecho de que cuando uno trabaja, no siempre utiliza todas las cifras significativas posibles, ¿sí? El error de truncamiento viene dado con que cuando uno trabaja, ¿sí? Hay ocasiones en las cuales es imposible usar todas las cifras significativas, ¿sí? Porque hay números que son, por ejemplo, irracionales, donde tiene infinitas cifras significativas, ¿sí? Nuestra representación dentro de una computadora, en general con lo que vamos a estar trabajando con una computadora, es finita también, ¿sí? Una variable va a tener una cierta cantidad de números de precisión, que viene determinado por el tipo de variable, la forma, ¿sí? Y el tamaño de variable en memoria. Eso, bueno, por ahí es un poco más de programación, no sé si vale la pena que entre en detalle, pero en general uno usa un número finito de bits para representar una variable, ¿sí? Eso más o menos lo tienen, saben la diferencia entre, o no, un número entero, un número flotante.
¿Alguien no sabe de qué estoy hablando cuando hablo de un número entero, un número flotante? Entero no como entero en matemáticas, sino como entero en programación. Javi, si alguien lo escribe en el chat, avísame porque esto no me estaría avisando. ¿Alguien no sabe qué es un número entero y qué es un número flotante? Todos tienen que haber escuchado al menos una vez en la vida hablar de un número flotante. Hay mucho silencio nomás. Sí, lo noto. Así que voy a seguir. Voy a suponer que todos lo saben y voy a seguir. La cuestión es que la representación en la computadora es finita, ¿sí? Con un número determinado. Entonces, si nosotros queremos expresar un valor, ¿sí? Que tiene determinadas cuestiones atrás de la coma, ¿sí? La representación finita de la computadora es discreta y por lo tanto no va a ser la representación exacta. Eso es un error de truncamiento, ¿sí? Un ejemplo muy grande es ver qué pasa si agarran y escriben, definen en cualquier programa de programación una variable enorme, no sé cómo decirte, 10 a la 23, ¿sí? Y a eso le quieren sumar 1. Cuando hagan la cuenta en cualquier programa de programación, les va a dar que el valor es 10 a la 23, ¿sí? Porque la cantidad de decimales con la que se expresa el número hace que ese 1, ¿sí? No se pueda representar. Y como no se puede representar, la computadora lo considera como un número muy pequeño y que no tiene sentido adicionar. Eso es un error de truncamiento. En general, en la actualidad, los errores de truncamiento no son tan graves en las computadoras porque las representaciones, ¿sí? De los números fueron creciendo a lo largo del tiempo. Hace, no sé, 20 años atrás era común que un número fuese representado como un entero de 16 bits y ahora generalmente las computadoras usan una arquitectura con enteros de 64, ¿sí? Las computadoras ya venían con enteros de 32, pero si uno se iba a lo que es un micro o un microcontrolador o esas cosas, puede llegar a encontrar, ¿sí? Procesadores que trabajen con números de 8 bits. Y de 8, 16, 32, 64, no, más no hay, pero digamos, esas representaciones hacen que uno tenga ciertas limitaciones a la hora de escribir un número en una computadora y que puedan traer aparejados consigo errores, ¿sí? No siempre, pero puede pasar. Bueno, lo que les decía recién, un error de truncamiento viene dado básicamente por expresar con menor cantidad de cifras significativas un número. Y un error de redondeo viene, a ver, se los dije al revés, perdonen, el de truncamiento tiene que ver con expresar con menos cifras y el de redondeo viene dado por la incapacidad de la computadora de expresar números infinitos. Sí. Algo que es muy importante y que quiero que se lleven de esto es, en general, cuando uno trabaje con estos errores, ¿sí? Si uno está haciendo cuentas, esa cuenta que está haciendo este error va a ser despreciable porque va a aparecer como 16 posiciones después de la coma por ahí. Y ahí, si el número es 1,2356, un error 16 posiciones más a la derecha de ese 6, o 10 posiciones más a la derecha de ese 6, si quieren, no va a influir mucho, ni en una multiplicación, ni en una resta, ni en una división, ¿sí? Pero algo que puede pasar con los métodos numéricos es que estos errores se acumulen, ¿sí? O se amplifiquen, ¿sí? Acumularse quiere decir, si yo tengo que ir haciendo sumas sucesivas, en todas las sumas me va sobrando un cachito o me va faltando un cachito, y se acumulan, ¿sí? Y a veces se pueden amplificar, porque yo estoy haciendo productos sucesivos, por ejemplo. Entonces, esos dos cachitos que me sobraron se van a multiplicar entre sí y me van a dar un número más grande de lo que debería. Y si después eso lo estoy multiplicando de nuevo o trabajando con potencias, también los estoy amplificando y va a hacer que eventualmente estos errores sean grandes comparado incluso con los valores que a nosotros nos interesan. Por eso hay que tener cuidado con estos tipos de errores. Esto en particular, ahora no les puedo dar muchos ejemplos, pero más adelante cuando veamos métodos iterativos y esas cosas, vamos a ver que realmente esos errores se pueden acumular e incluso amplificar, ¿sí? Bueno, una forma de representar estos errores, ¿sí? Hay dos que son las más comunes, que es lo que se conocen como error relativo o error absoluto, ¿sí? Cuando uno trabaja con el error absoluto, ¿sí? Estamos hablando de un error dimensional, ¿sí? Porque tiene en consideración la dimensión de la variable que estemos trabajando. Por ejemplo, si es temperatura, el error absoluto va a tener dimensión en temperatura, ¿sí? Y se calcula como el valor absoluto de la diferencia entre el valor obtenido, calculado, y un valor real, si quieren. En general, nosotros no vamos a poder hacer esto porque no vamos a conocer el valor real de las cosas, pero hay formas de aproximarlos y de calcularlos.
Pero si uno supiese que la temperatura en una habitación son 273 grados Kelvin, ¿sí? Y va a medir con un sensor y mide 280, ¿sí? Si sabe que la temperatura es exactamente 273, puede decir que tiene un error absoluto de 7 grados Kelvin, porque 280 menos 273 son 7, ¿sí? Mismo si fuese al revés, si la temperatura fuese 280 y uno mide 273, el error sigue siendo de 7, ¿sí? Para un lado o para el otro, positivo o negativo, pero eso no importa. Bien. Y el error relativo, ¿sí? Es un error adimensional, que va a tener en cuenta la magnitud, ¿sí? Con la que estoy trabajando y con la magnitud esperada o real con la que estoy trabajando, ¿sí? Básicamente se calcula como el error absoluto dividido, ¿sí? El módulo del valor real en general, ¿sí? Y eso me va a dar un error relativo a mi medición, ¿sí? O en realidad es relativo al valor real calculado así. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una proporción de mi medición ese error relativo, ¿sí? Si yo lo calculo con los valores con los valores expresados ahí, por ejemplo, digo, mi temperatura real son 350 Kelvin y yo mido 273, ¿sí? Voy a tener que hacer la resta y dividirlo por el valor 350. Y ahí el error relativo me va a dar 2,5%, ¿sí? O 0,025, ¿sí? Este número lo multiplican por 100 y lo tienen como un error relativo porcentual, ¿sí? Generalmente los errores relativos son fracciones de números, ¿sí? Y el error relativo porcentual es un número pasado a porcentaje. Es ese mismo número multiplicado por 100, ¿sí? Ahora, ¿por qué 2 errores relativos? ¿O por qué más? La cuestión es la siguiente, ¿sí? Ninguno de las dos mediciones de errores es por sí incorrecta. Lo único es que cada uno me va a proporcionar información distinta sobre mi error, ¿sí? Entonces, de cierta manera son complementarias estas informaciones. Tanto el error absoluto como el error relativo me van a estar dando información, ¿sí? A veces, cuando uno trabaja con errores relativos, se pierde, ¿sí? Se pierde idea de la dimensionalidad del problema, ¿sí? Y eso no está bueno, porque si yo te digo que medí la temperatura con un error relativo del 2,5%, vos me vas a decir, ah, bueno, mediste la temperatura bien. Y te digo, no, pará, el error relativo del 2,5% son casi 80 grados. 77, ¿no? Si no estoy haciendo mal las cuentas. Son, sí, 77 grados. Y una diferencia de temperatura de 77 grados puede implicar que una persona esté viva o esté muerta. ¿Sí? Porque a 273 grados, 273 Kelvin son 0 grados centígrados, pero 350 grados Kelvin son 77 grados centígrados. Generalmente las personas se mueren a esa temperatura. O sea, uno la puede soportar, pero hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿sí? El error relativo pierde dimensionalidad de eso. Imagínense que podría ser incluso peor, o sea, podríamos estar hablando de un error relativo del 2,5% y que una temperatura sea 50 grados bajo cero. ¿Sí? De nuevo, un detalle muy importante con estas cosas es que todos estos errores van a depender también de la escala que estemos usando. Eso es muy importante, ¿sí? Porque el error relativo, ¿sí? A ver, para el caso, por ejemplo, de Kelvin o centígrados, el error absoluto, ¿sí? Va a ser el mismo, porque sabemos que las dos escalas tienen, digamos, los números coinciden en las dos escalas. Ahora, cuando hay un cambio de escala entre dos sistemas de representación distintos, para no repetir la palabra escala, ¿sí? Ese error puede cambiar, tanto el absoluto como el relativo. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Cuando uno mueve el cero de una escala, el error relativo seguro va a cambiar. Fíjense que si estas dos temperaturas las pasan de Kelvin a centígrados, el error relativo va a ser otro. 273 son 0 grados centígrados y 350 son 77 grados centígrados. Cuando hago la diferencia, ¿qué me va a dar? Me va a dar 77 sobre la diferencia, me va a dar 77 y el de abajo va a ser 77. O sea que me va a dar que el error relativo es del 100% midiendo en Celsius. ¿Se entiende por qué digo que hay que tener cuidado porque se pierde la dimensionalidad? Ese me parece que es como el ejemplo fuerte. Si nosotros cambiamos la escala acá y calculamos el error relativo, me da 100%. O
1, mejor dicho, me da 1 o pasado error relativo porcentual 100%. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Hay un detalle es que no hay, o sea, no es que uno de los casos está bien y uno de los casos está mal, sino que, nada, hay que analizar el contexto. Siempre va a depender del contexto y en algunos casos nos va a ser útil uno de los dos más que otro. Entonces, nada, siempre hay que analizar, y esto vayan guardándoselo para casi todos los temas de la materia. Es importante el contexto y saber cómo estamos utilizando estas herramientas. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Si no hay ninguna pregunta, yo lo que les puedo proponer es que pasemos a algún ejemplo relativamente sencillo que no sea tirar una piedra a un besito. Creo que tenía preparado un ejemplo de caída libre. ¿Caída libre? No, tirólico. Ah, era tirarle una piedra al vecino. ¿Cómo hacer que esto sea algo? Y no en la fecha, sí, que es la del cuatrimestre pasado, porque no volví a compilar el archivo. Bueno, un poco la idea de este ejercicio es, las cuentas ya están hechas acá, no las tienen que hacer ni nada, pero para que se pueda apreciar cómo vamos a calcular estos errores, ¿sí? Y cómo van a depender de las cifras significativas que usemos y esas cosas. Entonces, ejercicio sencillo, ¿sí? Que todos deberían, cada uno por su cuenta, poder resolver tranquilamente porque no lleva ninguna ecuación mágica ni nada. Perdón, ¿se escucha mucho el cooler de la computadora? Ahora no, Uli, al principio sí. Sí, sí, después, el micrófono se adapta, pero por las dudas. Ya estaba preocupado. Bueno, supongamos que se tira un proyectil con un ángulo de 45 grados y una velocidad inicial de 50 metros por segundo. ¿Sí? Y nos piden calcular la distancia máxima recorrida por el proyectil. Lo que vamos a hacer es, la vamos a calcular utilizando todas las cifras significativas y las vamos a calcular, ¿sí? Utilizando solo una cifra significativa, que quiere decir un número después de la coma, ¿sí? O un número, o el primer número distinto de 0 después de la coma. ¿Sí? Y utilizando, por ejemplo, redondeando la gravedad a 10. Entonces, lo primero que hay que hacer para calcular, ¿sí? Esto es calcular lo que se llama tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es cuánto tiempo el proyectil permanece en el aire. Para calcular el tiempo de vuelo, lo que vamos a hacer es primero calcular la velocidad de μ, ¿sí? Y después ver cuánto tiempo tarda en partir la partícula desde la altura 0 y volver a la altura 0. ¿Sí? Porque cuando vuelve a la altura 0 quiere decir que ya tocó el piso. Entonces, dada la velocidad inicial y el ángulo, ¿sí? Vamos a calcular el coseno y el seno del ángulo. Que como el ángulo es 45, el coseno y el seno, los dos valen 0,707, ¿sí? Y acá vamos a estar usando la gravedad como 9,81. Lo que vamos a hacer es calcular primero la velocidad de μ. Para calcular la velocidad de μ, recuerden que la velocidad es un vector, entonces lo que nosotros podemos hacer es proyectar ese vector en el eje y. Cuando hagamos esto, nos va a dar este número que está acá, 35,35, 53, 39 puntos suspensivos. Le puse los puntos suspensivos porque yo estoy calculando con todas las cifras significativas. En realidad no todas, sino que estoy usando muchas. ¿Sí? Bueno, lo que hacemos ahora es plantear la ecuación horaria, ¿se acuerdan? La ecuación horaria es la que me dice cómo es la posición, ¿sí? En función del tiempo, la velocidad inicial y en caso de que haya una aceleración. Voy a plantear la ecuación horaria para que la altura de I sea 0. ¿Sí? Entonces va a ser velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y lo que voy a hacer acá es hallar para qué tiempos la altura me da 0. Hay una solución que es la trivial que vamos a ignorar, que es para el tiempo 0. ¿Sí? O sea, en el tiempo 0 sé que la altura es 0 porque el proyectil parte de esa altura, pero yo quiero saber en qué otro tiempo la altura vuelve a ser 0. ¿Sí? Entonces, despejando de acá, ¿sí? Podría sacar t factor común y hacer un par de cuentas si llega a esto que está acá. No es así, sé porque lo puede hacer cualquiera de esto, digamos, ¿no? Si sacan t factor común, les va a quedar b y 0 menos un medio de g por t.
Entonces, eso tiene que ser igual a 0. Y pasan el B0 para el otro lado, el G multiplicando, llegan a esta cuenta. Así. ¿Sí? Está bien. Queda 7,208. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Pero como dijimos antes, tomando la gravedad como 10, esto es un redondeo, ¿sí? Y utilizando solo una cifra significativa. Cuando calculemos el coseno del ángulo, en vez de ser 0,707, me va a dar 0,7. ¿Sí? Cuando calcule la velocidad en i, fíjense esto, yo calculo la velocidad en i, como ahora estoy usando 0,7, este número me va a dar 35. ¿Sí? Y cuando despeje el tiempo que tarda en llegar, me va a dar 7. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que esta solución 7 está mal? Si yo sé que la solución era 7,208. A ver, esta solución no está mal. Tiene un error respecto, si quieren, de la solución con todas las cifras significativas, o con un número muy grande de cifras significativas, pero no está mal. ¿Sí? Porque recuerden que lo que dijimos recién, nosotros tenemos un modelo y una representación, y eso nos va a llevar aparejado siempre errores. La pregunta es, nosotros queremos saber en qué rango están estos errores, ¿sí? O en qué rango estará el tiempo, más o menos cuánto tiempo tarda. Y bueno, si aproximamos usando un solo decimal y la gravedad 10, que son redondeos bastante grandes, ven que el resultado no está tan apartado del resultado original que tuvimos. ¿Sí? Bueno, entonces si seguimos con las cuentas, ahora que ya tenemos el tiempo de vuelo, lo que tenemos que hacer es reemplazar este tiempo de vuelo en la ecuación horaria en X. Bueno, la ecuación horaria en X, a ver, en la dirección de X se va a estar moviendo con velocidad constante, entonces vamos a calcular la velocidad en X, ¿sí? Y directamente reemplazamos el tiempo. Si hacemos esto, perdón, me da que la posición final, ¿sí? Utilizando todos los decimales, es 254,84 metros. Ahora, si uso los redondeos como venía haciendo hasta recién, me da 245. Ven que hay casi 10 metros de error entre una y otra. ¿Es malo esto? Y no, depende con qué, o sea, cuál es mi necesidad a la hora de resolver el problema. De nuevo, siempre lo mismo. ¿Sí? Tiene un error, lo importante es tener una idea de la magnitud de este error, ¿sí? Y seguir adelante siempre y cuando esa magnitud de error sea aceptable para mi problema. ¿Se entiende? Bueno. Sí. Si calculamos los errores cometidos, ¿sí? Primero que nada, para calcular el error absoluto en tiempo, ¿sí? Si nosotros hubiésemos querido hallar el tiempo de vuelo, el error absoluto es 0,208, ¿no? No hay mucha cuenta que hacer ahí, es simplemente agarrar estas dos magnitudes, restarlas. ¿Sí? Ahora, 0,208 ¿qué? Segundos, estamos trabajando con unidades de tiempo. Ahora, el error absoluto en la posición final son casi 10, son 9,16 metros. ¿Sí? 9,16 metros. ¿Sí? De nuevo, la unidad metros. Ahora, si queremos calcular los errores relativos, ¿sí? Para tiempo de vuelo, miren, acá me falta una fracción, qué pena. Para el tiempo de vuelo lo que voy a tener que hacer es restar estas dos magnitudes, como había hecho antes, y dividirlas por la magnitud, ¿sí? Real, que es esta que está acá. Entonces me va a dar 0,208. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ah, perdón, este es el error absoluto, no dije nada. Era restarlo, sacarle el módulo por las dudas de que tenga el signo cambiado. ¿Sí? Recuerden que a nosotros cuando hablamos de errores nos interesa el módulo de ese error, ¿sí? No el signo. En otro momento nos puede llegar a interesar el signo. En particular, nos va a interesar casi siempre el módulo. ¿Sí? Para calcular el error relativo, como les decía recién, vamos a hacer la resta y lo vamos a dividir por el valor real, ¿sí? O el valor que nosotros consideramos que es el real, que en este caso es 7,208. Y me va a dar 0,029, que es equivalente más o menos a 3% de error, como el error relativo porcentual. ¿Sí? Ahora, si hacemos lo mismo para el error cometido en posición, bueno, si hacemos la resta me da este 9,84. ¿Sí? Y si calculamos el error relativo, esto está mal,
esto está mal, pero esto que está acá está bien, perdonen, ¿sí? Es aproximadamente el 4%. ¿Sí? Entonces se ve como el mismo redondeo puede traer errores relativos o errores absolutos distintos en dos magnitudes distintas que estamos calculando. Esto tiene que ver con cómo se propaga este error en las cuentas que estamos haciendo. ¿Sí? Fíjense que acá, de cierta manera, nosotros tenemos un error relativo inicial que no es tan grande, porque viene dado por G y el redondeo, y al final o sea, es como que, fíjense que cuando calculamos posición se termina amplificando respecto a lo que era en tiempo. ¿Sí? Acá era un 3% y acá es un 4%. Esto quiere decir que ese error creció como error relativo. ¿Se entiende eso? Sí. ¿No? Perdonen, pero se me fue esto, quise minimizar. Vamos. Bueno, ¿hasta acá hay una pregunta? Yo por el momento no. Bien. No, ninguna. Un poco la idea de que quiero que se lleven con esto es esto que les hablo de los errores. De nuevo, tener un error cuando uno va a resolver un problema no es malo, siempre y cuando uno tenga herramientas para caracterizar ese error. ¿Qué quiere decir caracterizarlo? Tener una idea de la magnitud, más o menos, como para saber si lo que está resolviendo tiene sentido o no. ¿Sí? Si a mí la cuenta me hubiese dado, redondeando en una cifra de aproximación, no iba a pasar por el tipo de problema que es. Pero me daba que tomando todos los decimales me daba 250 metros y tomando un decimal me daba 500 metros. ¿Sí? Hay algo que está mal, digamos. ¿Sí? El error tiene una magnitud comparable con el valor que yo estoy intentando hallar. Cuando pasa eso estoy teniendo problemas en lo general. ¿Sí? Así todo alguien podría decir, y bueno, pero yo quería saber si lo que recorría era metros en el orden de 100 o kilómetros. Bueno, si a vos te interesaba saber si lo que iba a recorrer el proyectil eran metros o kilómetros, entonces tampoco está mal que el error relativo tenga esa magnitud. ¿No? En el caso particular de un proyectil, nadie va a decir a mí me interesa saber si va a recorrer metros en el orden de los 10, de los 100, de los 1000 o de los 10.000. Pero hay problemas donde sí, uno quiere decir, y bueno, yo quiero saber si va a pasar esto en este orden, ¿sí? No sé, quiero saber si el número de infectados por coronavirus va a estar en el orden de los 10.000 diarios o de los 20.000 o los 30.000 o los 50.000 diarios, ¿sí? Entonces, cuando va a hacer la predicción, puede tolerar que le dé, en vez de 10.000, le dé 12.000, porque de última le está errando, pero tiene una idea del orden de magnitud, ¿sí? De nuevo, esto todo para decir que haya un error no es malo, sino que hay que saber o intentar entender cuál es el orden de magnitud para ver qué tan válido es mi resultado, ¿sí? Porque de nuevo es lo que tener una idea de los órdenes de magnitud del error le da una información de la validez del resultado, ¿sí? ¿Javi, algo para agregar? Creo que dijo que no. No, Uli. Está... Bien, bueno, tenía otro ejemplito más de capitalización de intereses. No sé si vale la pena, pero está bien, estamos bien de tiempo. Seguimos con él. ¿Les parece? Si no, lo saltamos el ejemplo, les subo el PDF, lo leen y el que tiene dudas me lo pregunta, no hay drama con eso. Yo porque no quiero estar aburriéndolos tampoco con la clase. Me parece interesante el feedback en ese sentido. Eh, ejemplos así se pueden hacer 57, no tiene sentido hacer 50 ejemplos de lo mismo, porque los va a aburrir, pero lo que quiero saber es si doy otro ejemplo los estoy aburriendo o los estoy intentando hacer entender. Si todos ya entendieron la diferencia entre el error relativo y el error absoluto y la importancia que tienen, ya está, pasamos a lo siguiente y listo. Yo sigo esperando respuestas acá.
Yo por mi Bueno. parte lo entendí. Yo también. Bueno, si les interesa, después les subo, si no lo subí ya, el PDF con las cuentas. Y pasemos al siguiente tema y después vemos el último. Bueno, yo tengo que perdón. Disculpen si se vuelve un poco lento, a veces tarda un poquito en compartir la pantalla y que se vea. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, se ve. Bien. Otro de los temas de los que les quería hablar en la primera clase, sí, que es bastante interesante, es el concepto de convergencia. Disculpen los que estén más avanzados en la carrera y manejen el concepto de convergencia, van a tener que perdonar mi pobre definición al respecto, ¿sí? Pero está más enfocado a lo que es la convergencia en un método numérico, todo esto. Bueno, en general, cuando uno trabaja con un método numérico, cualquiera sea, tiene un conjunto de parámetros propios del método, ¿sí? Que van a determinar el resultado, que van a determinar la calidad o la exactitud del resultado, ¿sí? ¿A qué me refiero con parámetros propios? Es un, ¿cómo decirlo? Es un conjunto de cosas que uno tiene que decidir a la hora de utilizar el método, ¿sí? Que no están dados por el método, sino que uno los tiene que elegir. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo que todos pueden conocer acá es polinomio de Taylor. Todos saben lo que es un polinomio de Taylor, quiero creer. Vamos a ponerlo al revés. ¿Hay alguien que no sepa lo que es un polinomio de Taylor? Bien, voy a considerar que todos saben lo que es un polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor es un método numérico, ¿sí? En análisis no les dicen que es un método numérico, pero es un método numérico, ¿sí? ¿Para qué? Para aproximar una función en el entorno de un punto. Ese método numérico tiene una particularidad, ¿sí? Que es que tiene un parámetro metido que va a ser el orden del polinomio que nosotros estamos usando. ¿Se acuerdan que para calcular el polinomio de Taylor uno tenía que calcular las derivadas, ¿no? De una función en un punto determinado? O sea, calcular las derivadas y evaluarlas en un punto determinado. Dependiendo del orden de Taylor que utilice, si era un polinomio de grado 2, de grado 3, de grado 5, de grado 57, tiene que calcular 2, 3, 5, 57 derivadas, ¿sí? Entonces, ese número de derivadas que nosotros vamos a calcular forma parte del conjunto de parámetros propios de, en este caso, el polinomio de Taylor, ¿sí? ¿Y qué me va a dar como diferencia? Y bueno, dependiendo el orden que yo utilice, ¿sí? o el parámetro que yo utilice, en este caso va a ser el orden, me va a cambiar el resultado, ¿sí? En general se dice que mientras mayor es el orden, mejor es el resultado en Taylor. Hay excepciones a esto, no sé si lo habrán analizado, a veces en análisis 2 se ve un poquito. Cuando cursen análisis en variable compleja, probablemente entiendan un poco mejor porque se dan estas excepciones cuando vean todo lo que es convergencia de series. Serie de Taylor es la generalización del polinomio de Taylor, ahí se ven cuestiones de la convergencia y cómo cuando uno se aleja del punto en el cual está calculando, las cosas a veces se vuelven más feas, incluso subiendo el orden, y a veces uno sube el orden y se ponen peor las cosas, ¿sí? Bueno, lo que quiero que se lleven de esto es que cuando uno tiene un método numérico, tiene un conjunto de parámetros propios del método, ¿sí? Que uno va a elegir en función de lo que crea conveniente y de su propia experiencia, ¿sí? O de lo que pide el enunciado del trabajo práctico. ¿Sí? Estos parámetros me van a determinar el comportamiento del método, ¿sí? La exigencia, cuando me refiero a exigencia, en general hablo de exigencia computacional, ¿sí? Y de la cantidad de la solución. ¿Qué quiere decir con el comportamiento? Bueno, con el comportamiento o sea, si yo cambio en Taylor el orden del polinomio, me va a estar dando, si quieren, voy a estar haciendo más cuentas, ahí es donde aumenta la exigencia, pero me va a estar dando distintos resultados, ¿sí? Puede ser que para determinado problema el polinomio de Taylor de orden 2 no me sirva para nada y el polinomio de Taylor de orden 5 sí.
¿sí? Y va más allá de la calidad, de decir, tengo 1 o 2 decimales de precisión, sino de que realmente dé muy mal, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene una cúbica, una función que se comporta como una cúbica, por ejemplo, una tangente, y aproximan alrededor del origen con un polinomio de Taylor, de orden 2, para un lado la aproximación va a andar, pero cuando se muevan para el otro lado, ¿sí? Si quieren hagan la cuenta con tangente, es súper sencilla de hacer, ¿sí? Para un lado la aproximación va a andar, pero cuando se muevan para el otro lado, me va a dar un resultado que nada que ver, ¿sí? Entonces, ahí es donde me refiero el comportamiento, ¿sí? Y acá es donde viene la pobre definición que yo decía de convergencia, porque con lo poco que sabemos hasta ahora, ¿sí? Cuando hablamos de un algoritmo, ¿sí? La convergencia me relaciona cómo al aumentar la exigencia del método, aumenta la calidad de la solución, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto en Taylor? Si le empiezo a meter más grados, ¿sí? Al polinomio, quiere decir, empiezo a calcular más derivadas, me mejora la solución. Bueno, eso pasa en realidad cuando el método converge. Si el método no converge, le empiezo a meter más grados y la solución se vuelve cada vez más fea, más fea, más fea, más fea, más fea. Eso quiere decir que el método no converge, ¿sí? O que diverge, ¿sí? Y esto, digamos, va a depender no solo del método que yo estoy utilizando o el algoritmo que yo estoy utilizando, sino también del problema en particular, ¿sí? Ustedes me van a decir, pero yo nunca vi que el Taylor despega. Bueno, calculen el Taylor del logaritmo de x alrededor de 1 y aproximen para aproximar en 5, ¿sí? Calculen con una calculadora el logaritmo de 5, calculen con el polinomio de Taylor de orden 2 y con el polinomio de Taylor de orden 10, si quieren. 10 no, pónganle orden 4. 4 derivadas del logaritmo pueden calcular fácil y rápido. Hagan eso y van a ver que el resultado que les da con orden 2 se parece más al valor real que el que les da con orden 5, ¿sí? Y no es que el polinomio de Taylor sea un método malo y por eso diverge. No. El problema es que la función que estoy usando está mal condicionada para esa resolución en particular, ¿sí? Nada, esto es lo que quiero que se lleven de convergencia por ahora. No vamos a entrar mucho más en detalle. Disculpen los que saben otras definiciones de convergencia. Es lo que vamos a trabajar acá en la materia. Bueno, y hablando de cosas que me van a tener que disculpar, vamos a hablar de estabilidad. Por favor, nadie le diga a un docente de control que yo hable de estabilidad en la materia, porque los docentes de control me van a matar, prender fuego y cosas peores también, ¿sí? Bueno. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchísimas definiciones de estabilidad. Nosotros vamos a ir con lo más sencillo, con la idea más orientada a lo que son los métodos numéricos de nuevo. Perdonen que insista mucho con esto, pero ustedes futuramente van a ser ingenieros en automatización y control industrial, ¿sí? Creo que todos, creo que no hay ninguno acá que sea de otra carrera, son todos de IASI. Entonces, se van a cansar de ver definiciones de estabilidad, me parece a mí, o las van a analizar en detalle en varias materias de acá a futuro. Así que disculpen la simpleza de estas definiciones, pero me parece que no vale la pena entrar en más detalle por ahora. Bueno, cuando un método depende de estos parámetros, depende de parámetros de entrada, ¿sí? Esto es algo que hasta que no veamos un método explícito, no lo vamos a poder, no lo voy a poder ejemplificar bien. Pero de nuevo, imagínense el polinomio de Taylor, que es algo que todos más o menos conocemos. Si uno tiene un polinomio de Taylor, ¿sí? El polinomio de Taylor va a depender de un parámetro de entrada, que es el lugar en el cual yo estoy desarrollando ese polinomio. Lo pueden ver así si quieren, ¿sí? Porque ustedes podrían calcular el polinomio de Taylor, por ejemplo, de la función logaritmo de x en 1, o lo pueden calcular en 2, lo pueden calcular en 3, ¿sí? Ese es, de cierta manera, un parámetro de entrada, ¿sí? Cuando el método depende de parámetros de entrada, que en general pasa mucho, ¿sí? La estabilidad del método es algo, solo voy a decir algo, ¿sí? Que relaciona, ¿sí? Esos parámetros de entrada con el resultado obtenido, ¿sí? En realidad lo que está haciendo es, de cierta manera, la estabilidad es medir un concepto que voy a presentar ahora, es decir, ¿qué pasa, ¿sí? Cuando yo muevo ese parámetro de entrada con mi salida o con mi resultado del método? ¿Cuánto cambia? ¿Sí? ¿Mejora? ¿Empeora? ¿Se me rompe el método? ¿Sí? Uno podría mover el parámetro a algún punto donde hace que el método sea un completo desastre, digamos. No es que empeora
al resultado, sino que directamente ya deja de tener validez el resultado. De nuevo, el ejemplo del logaritmo de x y el polinomio de Taylor me parece genial para esto también, porque si ustedes mueven el puntito van a ver que les da cosas terribles. La idea que quiero que se lleven es esta: la estabilidad me relaciona como yo, o sea, una entrada del sistema que yo estoy analizando, ¿sí?, con cómo se comporta la salida de dicho sistema. Hay definiciones más fuertes, no voy a entrar en ningún detalle. Bueno, condicionamiento de una matriz. Me parece que yo hablaba acá de sensibilidad, no lo tengo, bueno, perdonen. Y el último de los conceptos que quiero introducir hoy, que también tengo un pequeño ejemplo para darles, es un concepto que no voy a usar, no vamos a usar mucho, pero que es requerimiento y es importante más adelante, ¿sí? Así que es importante que sepan que existe. No vamos a entrar mucho en detalle en la materia, más que algún ejercicio o algún ejemplo más, pero es algo que existe y que tienen que saber que existe, que es el número de condición de una matriz, ¿sí? El número de condición de una matriz es un valor, ¿sí?, que permite saber cuán cercana a singular es esta matriz. ¿Alguien se acuerda que es una matriz singular? No. Bien, en realidad no, esto no es una definición para cualquier tipo de matrices, sino que toma un conjunto, un subconjunto de todas las matrices en particular, que son las matrices cuadradas. Sí, las matrices cuadradas tienen una propiedad que es que son invertibles. ¿Se acuerdan de lo que es la inversa de una matriz? Sí. Bien. Y me imagino que también se acuerdan de álgebra, que hay una condición que tienen que cumplir esas matrices para que sean invertibles. Generalmente a uno, cuando estaba en álgebra y geometría analítica, le decían, bueno, calcular la inversa de esta matriz, pero primero decime si es invertible, antes de calcular la inversa. Calculaba un numerito mágico, que ese numerito mágico le decía si podía invertir o no esa matriz. Y el numerito mágico es el D. Determinante. Bien, ahí está. Perfecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que si una matriz tiene determinante 0, se dice que esa matriz es no invertible? ¿Sí? Pero en particular tiene un nombre, no se le dice matriz no invertible. Nosotros lo llamamos así de forma no formal, pero el nombre formal de esa matriz es matriz singular. Quiere decir que una matriz sea singular quiere decir que no tiene inversa. Una matriz cuadrada sea singular quiere decir que no tiene inversa. ¿Sí? Y en particular, en métodos numéricos, ¿sí?, la forma de calcular las inversas de una matriz es haciendo... ¿Se acuerdan cómo se calcula la inversa de una matriz? O sea, cuando uno calcula la inversa de una matriz, particularmente tiene dos métodos. En cualquiera de los dos métodos está haciendo sucesivas cuentas, hace cuentas sucesivas, ¿no? Uno de los métodos es agarrar, poner la matriz al lado de la identidad, empezar a reducir por columnas y llegar en el lado izquierdo a la identidad para llegar en el lado derecho a la matriz, que es la inversa. Ahí hizo operaciones sucesivas, hizo sumas, restas, productos, ¿sí?, con las columnas de las matrices. Otro método es agarrar, ¿sí?, y escribir la matriz de los cofactores y dividirla por el determinante de la matriz. Ese es otro método donde también está haciendo cuentas, porque está haciendo una división. Entonces, todas esas cuentas, cuando uno las realiza en una computadora, ¿sí?, tienen errores, sea por redondeo o por truncamiento, ¿sí?, que es lo que vimos recién. Todos esos errores, cuando uno calcula la inversa de una matriz, se pueden estar amplificando, porque uno está haciendo cuentas sucesivas que pueden estar amplificando esos errores, ¿sí? El número de condicionamiento de una matriz me va a decir qué tan bien qué tan bien preparada está esa matriz para ser invertida. Si el número de condicionamiento es grande, quiere decir que la matriz está lo que se llama mal condicionada. Y entonces, la inversa va a ser, digámosle, poco confiable. Ahora vamos a ver otra de las aplicaciones de número de condición de la matriz, no solo para calcular la inversa. Está bien. La forma de calcular el número de condicionamiento de una matriz es esta que está acá, básicamente. Es una cuenta que es agarrar la norma de la matriz y multiplicarla por la norma de la inversa. Ahora, para calcular esto en general no está bueno, porque si uno ya calculó la inversa, ya está, la usa y ve qué pasa.
no agarra y calcula el número de condicionamiento después. Otra forma de ver el número de condicionamiento de una matriz es con lo que se llaman autovalores de una matriz. Todos los que no hayan cursado lineal no tienen ni idea de lo que les estoy hablando, no voy a entrar en detalle, ¿sí? Pero autovalor o valor característico de una matriz son números que salen de hacer una cuenta con la matriz. Lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Entonces, el número de condicionamiento también se puede escribir como la raíz cuadrada del máximo autovalor dividido el mínimo, en norma, ¿no? Eso es un detalle que no voy a entrar en detalle porque sé que no todos tienen lineal. Pero bueno. Acá lo que les quería hacer es contar una aplicación o una motivación para entenderlo del número de condición de una matriz, ¿sí? La idea es la siguiente. Cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones de la forma A por X igual B, esto lo tienen que haber visto en álgebra, ¿sí? Donde A es una matriz y B es un vector, ¿se acuerdan de eso? Voy a suponer que sí. Bueno, uno tiene este sistema y uno podría considerar que en realidad este sistema de ecuaciones es lo mismo que tener, digamos, un conjunto de varias ecuaciones con varias variables, nada más. ¿Sí? Uno podría considerar como la entrada del sistema SB, ¿sí? Y como la salida del sistema SX que está intentando hallar. Eso es un sistema, en principio. ¿Sí? Es un sistema de ecuaciones y uno lo puede ver como, si quiere, como un modelo o un sistema que va a tener una entrada y una salida. ¿Sí? Mi entrada va a ser SB y mi salida va a ser lo que me dé X cuando lo calcule. ¿Sí? Entonces, uno puede ver cómo afecta una perturbación en la entrada a una perturbación en la salida. Esto quiere decir, como si yo varío un poquito los parámetros B, me varía el resultado X. ¿Sí? Esta variación a veces puede ser por un error numérico, por un ruido, ¿sí? Supónganse que nosotros tenemos un sistemita donde tenemos resistencias y tensión y estamos midiendo las tensiones en distintos lugares y queremos calcular la corriente que pasa a través de las resistencias. Estamos midiendo la corriente y queremos calcular la tensión. Bueno, esto uno lo puede escribir en un sistema de ecuaciones, ¿sí? Y en base a una puede calcular la otra. La pregunta es cómo va a afectar, ¿sí?, la medición de una en la otra, ¿sí? Porque cuando uno mide un fenómeno real, siempre mete ruido, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos los errores cometidos como errores relativos, ¿sí?, podemos escribir el error relativo de una perturbación de entrada, ¿sí?, como el módulo del delta dividido el valor de ese delta. Esto para la entrada, ¿sí?, y lo mismo para X, el módulo del delta X dividido el X total, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver en este sistema, si nosotros le damos una perturbación a B, es que siempre se cumple esta desigualdad que está acá abajo. Mi teorema que lo demuestra y toda una demostración que no vamos a entrar en detalle, ¿sí? Pero siempre se cumple que el error relativo a la salida va a ser más chico que el número de condición de la matriz por el error relativo a la entrada. Bueno, la verdad es que la desigualdad me favorece porque lo que a mí me interesa es el error a la salida dado el error de entrada, pero hay una constante acá en el medio que es el número de condición de A, ¿sí? Y acá, o sea, digo me favorece porque el signo es menor, ¿sí? O sea que podría ser que el error a la salida fuese 0, tranquilamente. Ahora, el problema es cuando este número de condiciones es muy grande. Si este número de condiciones es muy grande, el error a la salida puede ser tranquilamente muy grande, va a depender de mi sistema, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado porque a veces una perturbación pequeña a la entrada de un sistema, por más que el sistema parezca pago como un sistema de ecuaciones lineal, ¿sí?, me va a generar un error muy grande a la salida. Bueno, tengo un ejemplo para ver, ¿sí?, con números que da bastante bonito. Si quieren, pasamos al ejemplo. Un segundo, para pasar esto. En el mismo PDF que tenía el otro. Condicionamiento. Bueno, les decía, supónganse que nosotros tenemos el sistema A por X igual B, de nuevo, y que nos dan, nuestra matriz A tiene estos valores, 15, 11, 20, 15, es una matriz de 2 por 2, y el B tiene los valores 6 y 8. ¿Sí?
En particular, para este ejemplo, a ver, yo les dije, la perturbación no necesariamente tiene que ser grande para que se vea el efecto del mal condicionamiento de una matriz. En particular, en este ejemplo, yo lo que busqué fue usar números, para el problema que sean números enteros. Entonces, la disturbancia o perturbación en mi entrada es relativamente grande, ¿sí? Pero no quería poner ya números con coma acá, en el A, en el B, porque ya vamos a tener esos problemas más adelante. Digamos, no quería meterme en cuestiones numéricas en detalle ahora, ¿sí? Entonces, dado la 15, 11, 20, 15 y el B 6, 8, ¿sí? Con una perturbación de entrada menos 1, 3, esto quiere decir que yo lo que quiero ver es cómo me da el X cuando utilizo este B y cómo me da el X cuando utilizo B más delta B. Eso sería mi entrada perturbada, ¿sí? ¿Esto que estoy haciendo se entiende? O sea, esto que dije hasta ahora, lo de la entrada perturbada, ¿eso más o menos se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien, bueno, acá lo que voy a hacer es, para resolver este problema, voy a invertir la matriz A. Y para invertir la matriz A voy a usar mi método favorito, que es poner al lado de mi matriz A una identidad del mismo orden, ¿sí? Como una matriz extendida, y operar con las filas para llegar del lado izquierdo, digamos, del lado donde tenía la matriz A original, a la identidad. De esa forma, del lado derecho me va a quedar la inversa de la matriz. Entonces, lo que necesito hacer es poner acá donde está este 20 un 0. Para poner un 0 ahí, lo que voy a hacer es, a la fila 2 le voy a restar 20 quinceavos de la fila 1. ¿Sí? Si hago eso, me aparece ese 0 acá. Pero bueno, como estoy haciendo eso mismo, acá me va a aparecer ese número menos 20 quinceavos que le estoy restando a la fila 2, ¿no? Y acá me aparece un tercio. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer es, acá donde tengo el 1 tercio, llevarlo a un 1. Entonces, la fila 2 la voy a reemplazar por 3 veces la fila 2. ¿Sí? Y a la fila 1, acá me tiene que aparecer voy a poner un 0 acá donde tengo el 11. Entonces, a la fila 1 le voy a estar restando 3 veces la fila 2. Si a esta fila, a ver, no, 3 veces, no, perdón, le estoy restando, si quieren, 33 veces la fila 2. O si lo miramos con la fila 2 nueva, acá para ahorrar cuentas lo hice todo junto, ¿sí? Le estoy restando 11 veces la fila 2 nueva, que es esta que está acá abajo. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen más o menos con las cuentas? Son sencillas, las cuentas las pueden hacer en un papel. Sí. Bien, entonces, llego a esta matriz que está acá. Ahora lo único que me falta es acomodar la fila 1 para que tenga un 1 al principio. Entonces la divido por 15. Y llego a esta expresión que está acá, donde me dio que la inversa de mi matriz A es esta que está acá. 3 menos 2,2 menos 4, 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo ya tengo la inversa de la matriz, mi problema era A por X igual B, puedo multiplicar ambos términos a la izquierda por la matriz A a la menos 1, y A a la menos 1 por A me va a dar la identidad, entonces a la izquierda me va a quedar solo la X, y en la derecha me va a quedar A a la menos 1 por B. ¿Sí? O sea, X es igual a A a la menos 1 por B. Si hago la cuenta, ¿se acuerdan cómo hacer un producto de matrices, de matriz vector? Sería la primera fila de la matriz por el vector, me da el primer resultado, y la segunda fila de la matriz por el vector me da el segundo resultado. 3 por 6 son 18, menos 2,2 por 8. 2,2 por 8 son 16, 17,6. 17,6 puede ser. Acá me puedo haber equivocado en alguna cuenta, pero hay una forma de... ¿No lo quiero abierto? No. Aquí estamos. Voy a tener la matriz A menos 1, que era 3 menos 2,2 menos 4, 3. 3, 4, 3. El vector B era el 6, 8. Disculpen, pero no estoy seguro de haber puesto bien los números. Siempre meto la pata con los números. Bueno, si ahora hago... está bien. Entonces, el resultado está bien. Hice mal las cuentas ahora. ¿Sí? 0,40. Ahora lo que voy a hacer es
hacer el mismo procedimiento, pero en vez de usar este b, voy a usar el b más delta b. Fíjense, si yo calculo b más delta b, me va a dar 6 menos 1, que es 5, y 8 menos 3, que también es 5. ¿Sí? Si yo calculo con este nuevo b más delta b, con la misma matriz a la menos 1 que ayer recién, ¿sí? Hago el producto y el resultado me dio este. ¿Sí? Fíjense que acá de 0,40 se me fue a 4 menos 5. ¿Sí? Se alejó bastante la solución comparado con lo que se aleja el b. Fíjense que el delta b comparado con el b es chico si nosotros comparamos el x más delta x comparado con el x, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, si nosotros queremos calcular el delta x, lo único que tenemos que hacer es meter este vector que es x más delta x y restarle este que sería x. Todo esto porque en el ejemplo yo tengo el valor del b y el delta b. En la vida real, o cuando yo estoy trabajando con estas cosas, en general uno no sabe si el b que tiene es el b real o es un b ya perturbado porque la medición tiene ruido. ¿Sí? Entonces yo calculo el delta x y me da 3,6 menos 5. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora es mirar los módulos de estos vectores, ¿sí? Porque una forma de caracterizar qué tan lejos está el error es el módulo a veces. Bien, si miro el módulo de b me da 10 y el módulo de delta b me da 3,16. Si calculo el módulo del x me da 0,4 y el módulo del delta x me da 6,16. ¿Sí? Entonces, cuando yo miro el error en b, como error absoluto, es el módulo del delta b. ¿Sí? Porque este sería el delta, sería el valor, a ver, sería el módulo de b más, no, está bien, es este, el módulo del delta b que es 3,16. ¿Sí? Ahora, si miro el error relativo, va a ser este delta b dividido el módulo de b. ¿Sí? Fíjense que esto me da que el error de entrada era 31,6%. Es bastante grande, yo les dije, disculpen que use números grandes, pero quería usar números enteros o números no muy complejos, con muchos decimales después de la coma y eso. ¿Sí? Entonces, si bien mi error de entrada es grande, fíjense lo que me da el error relativo de salida, ¿no? El error absoluto de salida me da 6,16. ¿Sí? Casi el doble que el error absoluto de entrada. Pero en lo que es error relativo, cuando hago el delta, me da 15,4, que es lo mismo que 1540% del valor real a la salida. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Bueno, estamos, de cierta manera, una perturbación de entrada la estás amplificando a la salida. Si lo mirás como error absoluto es casi el doble, pero si lo mirás como error relativo es, no sé, 50 veces. 50 veces mayor, aproximadamente, ¿no? 15 veces mayor. No sé cómo hice esa cuenta, pero no importa. Bueno, la cuestión es que estoy amplificando el error a la salida, ¿no? Que el error de salida es más grande que el error de entrada. ¿Por qué pasa esto? Bueno, miremos el número de condición de la matriz. Acá directamente no hice las cuentas, sino que lo calculé y me dio que el número de condición de la matriz es 194. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? La matriz con la que yo arranqué el problema no estaba muy bien condicionada y por lo tanto, si yo tengo un error en mi vector de entrada, ¿sí? A la salida tengo ese error amplificado. Esto es algo con lo que vamos a tener que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, de nuevo, yo en este caso en particular, el error se lo puse yo, ¿no? Este error de entrada lo puse yo. Cuando yo trabaje con datos, yo no voy a estar poniendo un error de entrada. Ese error de entrada va a venir predeterminado por las mediciones que hice o que hizo alguien más. ¿Sí? Entonces tengo que tener cuidado con que si yo estoy resolviendo un problema de este tipo, ¿sí? La confiabilidad de mi X va a venir dado por el número de condición de la matriz. ¿Sí? Nada, es lo que quiero que se lleven como concepto del número de condicionalidad. ¿Se entiende la idea? Sí. Y ya dejé de compartir. Bueno, por hoy era hasta acá lo que tenía planeado, no quería excederme mucho más porque no los quiero espantar la primera clase tampoco. Si hay alguna pregunta para hacer ahora.
Y si no, corto la grabación. Uno. Ninguna pregunta, corto la grabación. Por mi parte, no.